Dice la palabra de Dios acá, si nosotros leemos, por ejemplo, desde el versículo 21, dice la palabra, desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Desde entonces, y ahora tenemos que leer más atrás también, seguir leyendo para atrás, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo entonces? Hermanos, desde que Él les dijo a sus discípulos, o Dios les mostró a sus discípulos, hermanos, en revelación, ¿no es cierto? En esa revelación divina tan conocida en la Biblia de Mateo 16:13, hermanos, que Él era el Hijo de Dios. Amén, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo, que Él era, hermanos, Él les confirmó, podríamos decir, ¿no es cierto?, a sus discípulos que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice, desde entonces empezó a decirles, ahora comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer allá, ser muerto allá y resucitar al tercer día también. Amén. Hermanos, después sigue y dice que Pedro le dijo, ¿no es cierto?, ese pasaje tan conocido también, Señor, pero nada de esto te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y siguiendo con eso de poner la mirada en las cosas de los hombres, comenzó a decirles, hermanos, en esto que vamos a entrar ahora, a decirles, hermanos, el que quiera entonces, ahí tiene otro conector, ¿no es cierto?, poner la mirada en las cosas de los hombres. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino la mirada en las cosas de los hombres. Y entonces empezó a decirles, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y es lo que leímos, ¿no es cierto? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Porque dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Partiendo, hermanos, de esa reprensión que le hace a Pedro de no poner la mirada en las cosas de los hombres, Jesús comienza a decirles ahora, niéguense, no hagan eso, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque el Hijo del Hombre, cuando venga en la gloria con su Padre, dice, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, pagará a cada uno según sus obras. Amén. Siempre la meta, hermanos, en nuestro Señor Jesús, y más desde ahora, hermanos, siempre la meta, más desde que ya se había dado a conocer más abiertamente y especialmente a sus discípulos, hermanos, siempre la meta de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él venga en gloria. Amén. Siempre, hermanos, es cuando se habla también de salvación, cuando se habla, hermanos, del final, podríamos decir, o del resultado de todo esto que nosotros vivimos, de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, de toda esta vida que Dios nos propone a nosotros, hermanos, es con la mirada puesta en ese día cuando estemos en gloria y por la eternidad con Él. Amén. Hermanos, cuando Él venga, hermanos, en su reino, cuando Él venga en su gloria, en la gloria de su Padre, hermanos, ya para reinar sobre la tierra y nosotros estemos con Él. Amén. Y ese día, hermanos, cuando nosotros estemos con Él en gloria, justamente aquellos que no han puesto la mira en las cosas de los hombres, aquellos, hermanos, que han perdido su vida por causa de Jesús. Amén. Aquellos que no intentaron salvar su vida, hermanos, sino que perdieron su vida por causa de nuestro Señor Jesús, son los que van a ser salvos, son los que van a estar con Él. Todos los demás, todos los que no hicieron eso, van a condenación, dice la palabra de Dios. Amén. O, bueno, casi todos a condenación eterna. ¿Dónde dice eso, por ejemplo, hermanos? Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y que vivíamos conforme, hermanos, vamos a leer lo que no recuerdo bien la palabra. Quiero leerle este pasaje nada más, de Efesios
Acá lo tenía marcado, lo había perdido. Y Él os dio vida, dice, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese, hermanos, lo mismo que los demás, porque primero está hablando de que nosotros éramos como ellos, pero que Dios nos dio vida. Amén. Dios nos dio vida a nosotros, hermanos, juntamente con Cristo. Significa que a excepción de a los que Dios les dio vida, los demás son hijos de ira. Amén. Son hijos de desobediencia. Viven conforme a su carne. Viven conforme, hermanos, a los rudimentos de este mundo, ¿cómo es la palabra que usa? Viven conforme al príncipe de la potestad del aire, siguen la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás. Significa, hermanos, que a excepción de los que han creído y de los que han perdido su vida, que ahora vamos a ir a eso, por causa de Jesús, hermanos, los que se han negado a sí mismos, los que han tomado la cruz y los que le han seguido, a excepción de eso, que somos nosotros, hermanos, todos los demás, dice la palabra de Dios acá, que viven muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Amén. Y porque viven, hermanos, y estar muerto espiritualmente es vivir, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, esa corriente de este mundo, conforme a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que opera, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Esos son todos los demás. Hermanos, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice, siguiendo los deseos de la carne y de nuestros pensamientos, y que somos éramos por ende hijos de ira. Amén. Los que siguen en eso, siguen siendo esos hijos de ira de Dios, del castigo eterno, de la condenación. Entonces, hermanos, hay dos grupos. Los que han creído, que es gente, hermanos, vivos espiritualmente. Y acá se da algo, así como dice Jesús, y acá presten un poquito de atención porque es como un juego de palabras, pero es lindo, si lo entienden, hermanos. Cuando Jesús dice, el que quiera salvar su vida por causa de mí la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si nosotros vamos a lo de Efesios, entonces, hermanos, también, y con esto de muerto espiritualmente o no, o vivos espiritualmente, también tenemos lo mismo. Por ejemplo, la gente, hermanos, que no ha creído, la gente que sigue la corriente de este mundo, la gente que va camino a esa condenación, la gente que está muerta espiritualmente son gente que está viva físicamente, pero espiritualmente muerta. Pero la gente que sí ha creído, nosotros, estamos, hermanos, vivos espiritualmente y estamos muriendo a ese viejo hombre. Amén. Vivos físicamente estamos todos, pero el que no ha creído, hermanos, el que no ha creído, el que va derecho en la condenación está espiritualmente muerto. Y no estoy hablando de zombies, pero son muertos vivos. Lo dice la palabra de Dios. Espiritualmente muertos. Siguen la corriente de este mundo, siguen sus propios pensamientos, hacen su voluntad y no preguntan por la de Dios. Amén. En cambio, los hijos de Dios están espiritualmente, han recibido vida. Dios nos ha dado vida. Y eso hace que muramos a la vida anterior. Que estemos muriendo, hermanos, a nuestros deseos, a nuestras ideas, a nuestro orgullo, a nuestros caminos, a nuestra voluntad. No hacemos la nuestra, a nuestra carne. Seguimos haciendo la voluntad, hacemos la voluntad de Dios. Hemos preguntado por las sendas antiguas. Estamos dispuestos, hermanos, no nos interesa nuestra vida, sino, hermanos, la vida que Cristo nos ha dado a nosotros. Esa vida espiritual, hermanos, esa vida, esa resurrección espiritual que ha sucedido en cada uno de nosotros también. Amén. El que quiera salvar su vida, la perderá. No se puede ser un hijo de Dios y hacer lo que yo quiero. No puedo ser un hijo de Dios y seguir con mi orgullo y seguir mis caminos y seguir, hermanos, con mis ideas.
Y venir a la iglesia, hermanos, no sirve. Si hago eso, no sirve nada venir a la iglesia. Amén. No se puede ser cristiano si eso está en mi corazón. Debe haber, hermanos, debe estar esa renuncia en nosotros. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a eso hoy también. Amén. Hermanos, en muchos de nosotros ha sucedido, la iniciativa la toma Dios. ¿Por qué? Porque hermanos, y si ustedes están acá es porque posiblemente muchos de ustedes o todos nosotros, y ojalá sean todos hermanos, Dios nos ha traído acá y Dios nos ha resucitado espiritualmente, aunque a algunos todavía quizás parezca que no lo estamos o que todavía falta. Dios nos ha resucitado, hermanos. ¿Por qué digo que la iniciativa la tenía que tomar Dios? Porque tiene que ser externa. Porque ¿qué sucede cuando una persona está muerta? ¿Qué es lo que no puede hacer? No puede responder a ningún estímulo externo ni interno. No puede responder a nada. Amén. Usted lo puede llamar, usted lo puede pellizcar, usted puede patearlo, usted puede hacer esto. Está muerto, no puede hacer nada. No puede levantarlo, puede abrazarlo, no va a hacer nada. Hermanos, espiritualmente, el hombre de allá afuera está así. No les interesa para nada las cosas de Dios. Amén. No les interesa, hermanos, no preguntan por Dios. No les interesa nada de Él a ellos. No lo buscan, no lo quieren, no quieren sus caminos. Si conocen algo, hermanos, no, lo rechazan también. Quieren salvar su vida. Su vida que ellos no saben que espiritualmente está muerta, porque quieren seguir haciendo lo que antes hacían, porque quieren seguir en sus caminos, porque quieren seguir en sus pecados, porque quieren seguir, hermanos, engañando a sus esposas, a sus esposos, porque quieren seguir con sus proyectos, porque quieren seguir haciendo dinero y aman el dinero más que a las personas. Cuando una persona, hermanos, que ha perdido su vida por causa de Jesús, es todo al revés. Hay mucha gente que ama el dinero y usa a las personas para generar más dinero. Muchas. Amén. Y algunos incluso hasta con un disfraz legal también. Pero hermanos, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, aman a las personas, aman a su prójimo y usan el dinero para servirlos también. Amén. Es todo lo contrario. Siempre es dando la vuelta. Siempre es, hermanos, al revés. El que quiera, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la hallará. Bueno, en todas las cosas, en el amor al dinero, también hay que dar la vuelta. Amén. Hermanos, amo el dinero y uso a las personas, y usaba a las personas para generar más dinero. Ahora amo a las personas y uso el dinero para amarlos más. Amén. O para servirles más. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Ese es un verdadero cristiano. Y así en todas las cosas, en todas las demás cosas. Hermanos, cuando usted se casa, por ejemplo, el esposo o la esposa, usted ya no vive para usted. También ha perdido su vida por causa de Dios en primer lugar, pero partiendo de eso, de esa premisa, ¿no es cierto?, de haber perdido mi vida por causa de Jesús, ¿no es cierto? Ya no quiero salvar mi vida, no quiero hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces lo llevamos al casamiento y también el principio es el mismo. Amén. Ya no me amo más yo, amo más a mi esposa o a mi esposo que a mí mismo. Y mi esposa debe ser igual también. Y eso es amor. Y debe ser igual con los hermanos también. Por eso también, hermanos, a los más jóvenes y a los solteros tengan mucho cuidado. Si lo van a hacer, que es lo más lindo que hay si lo hacen en Dios, si cuando se casen en el Señor, siendo cristianos. Pero con mucho cuidado y sin apurarse, hermanos, porque mientras el matrimonio es delante de Dios, y Dios después va a pedir cuenta por estas cosas también, a todos los hombres. Fíjense que dice, cuando vengan al reino de mi Padre, según lo que hayan hecho, yo los voy a juzgar. Amén. Me va a pedir cuenta por todas estas cosas. El matrimonio es, hermanos, mientras ustedes son novios, hasta el altar es todo voluntario, podríamos decir. En el altar usted hace un pacto delante de Dios y después del altar todo es obligatorio. Todo, delante de Dios, todo. Amén. Se llena de obligaciones, que son hermosas si los dos están en el camino del Señor. Pero si lo hace mal, es un dolor de cabeza terrible, hermanos, terrible. Muchas veces para toda su vida.
Amén. Hermanos, por eso es muy, muy importante. ¿Qué significa esto que les digo, hermanos? Que, por ejemplo, una mujer que ha hecho un pacto delante de Dios de ser una esposa cristiana y de ser una hija de Dios y ahora esposa también, se va a obedecer la palabra de Dios cuando dice que debe someterse a su marido. Y someterse, entiéndase lo que significa. No significa que pierde la vida la mujer o que ya no habla o que ya no, ni nada de eso, hermanos, sino que acepta humildemente que la autoridad, ¿no es cierto?, el liderazgo en el hogar lo tiene el marido. Y el marido, más allá de que el marido, hermanos, más allá de que el marido sea un buen cristiano o no, incluso si no es cristiano también, dentro de las posibilidades usted sea una esposa cristiana. Amén. Y el marido, dice la Biblia, que tiene que entregarse por su esposa como Cristo lo hizo por su iglesia. Entonces también el marido, hermanos, por amor a su esposa, también se va a entregar por ella. También, hermanos, a la hora de, ya no vive para sí, sino para ella. Amén. Eso es, hermanos, un verdadero hijo de Dios. Pero en ese, tomé el casamiento, pero es, y el amor al dinero, por ejemplo, pero es en todos los demás órdenes también. Siempre pensando más en el otro. Siempre, hermanos, dando su vida por el otro, porque al final de cuentas eso es lo que Cristo hizo por usted. Lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Lo que Él nos enseñó, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Se acuerdan, hermanos? Esos son los hijos de Dios. Esos son los que van a estar con Él cuando Él venga en el reino de su Padre. Esos son los que van a salvación. Esos son los que van a ser glorificados. Amén. ¿Se acuerdan cuando vimos el sábado a dónde iban la gente cuando muere? ¿A dónde van, hermanos, cuando usted muere y hasta el día que es resucitado para ir al juicio delante de Dios? ¿A dónde va cuando el cristiano muere y hasta el día que es resucitado para ya ir a la presencia de Dios? Hermanos, es muy serio, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Amén. El que no ha creído, el que sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de este mundo, el que sigue sus propios pensamientos. Fíjese cuán hundido está, hermanos, el hombre en su pecado y cuán grave es esto. Y las iglesias incluso no quieren hablar mucho de esto, pero es importante que todos lo sepan, que sigue la corriente de este mundo conforme a Satanás. Ya es gravísimo eso. Amén. Porque si hay un enemigo, si hay alguien rebelde hacia Dios, ese es el diablo. Encima de eso, además de eso, hermanos, nuestra carne, nuestros pensamientos y nuestra carne. Ese mundo, hermanos, conformado, ese mundo conforme a esa corriente de este mundo conforme a Satanás, hermanos, dándole todas las posibilidades, todos los caminos para que nosotros despleguemos todos los deseos, todos nuestros pensamientos pecaminosos, dándole rienda suelta a todo eso. Amén. Y encima, hermanos, también dice la Biblia, hijos de ira. Fíjese hasta dónde lleva Dios al pecador. Amén. Hasta dónde está muerto el hombre que no conoce a Dios. Hasta dónde está hundido el hombre sin Dios. Nunca se ha encontrado usted, o vio, ¿qué es esto de seguir la corriente del mundo, hermanos? ¿Vio cuando usted iba, por ejemplo, al secundario? ¿Nunca hizo esto de hacer cosas que a usted mucho no le gustaban, pero las hacía igual para ser aceptado por el grupo, por su grupo? ¿No hacían eso? Se vestían como ellos, hablaban como ellos, se tatuaban como ellos, hacían las cosas que hacían ellos para que los otros, los más populares, entre comillas, los aceptaran a usted. Eso hace, hermanos, eso hacíamos nosotros. Queríamos siempre ser aceptados por el mundo, no salirnos del sistema. Amén. Y además de eso, además de hacer eso, nuestra propia carne, nuestro propio pecado, nuestras lujurias, nuestra orgullo, nuestra, gula, todo eso que tiene que ver más con la carne, ¿no es cierto? Nuestras peleas, nuestros celos, nuestras envidias, todas esas cosas, sumado a que además queremos ser aceptados y hacemos cosas para ser aceptados por el resto del mundo. Fíjese desde dónde, hermanos, nos saca Dios. Desde dónde nos ha arrancado Dios. Amén. Es como si hubiese metido las manos así en la corriente del mundo, en la carne, en tu misma carne y te saqué. Eso fue la resurrección.
Eso fue lo que sucedió con cada uno de nosotros. Eso sucede, hermanos, con aquellos, y esto para nosotros los que entendemos ahora, hermanos, que no tienen miedo de perder su vida por causa de Cristo. Y no se trata de la vida literal, nuestra vida física, sino, hermanos, del hecho de negarnos, Cristo lo dijo primero, ¿no es cierto?, de negarnos a nosotros mismos, de no poner la mirada en las cosas de los hombres, de no seguir la corriente de este mundo, de no seguir, hermanos, de luchar contra el pecado que está en nosotros, contra nuestra carne, que además, hermanos, eso está vencido. Cristo lo dijo, así como Él venció, nosotros también vencedores. Ustedes son más que vencedores, hermanos, hasta el día que Él nos lleve, hasta el día que Él venga en su gloria y nosotros estemos allá con Él. Hasta el día que esto sea consumado y la glorificación se dé en nosotros. Y ya no haya más pecado en nosotros. Y ya no necesitemos luchar más ni contra el mundo, ni contra Satanás, ni contra nosotros mismos, ni nuestra carne, hermanos, sino que ya estemos en gloria con nuestro Dios. Hasta ese día. Yo pensaba, hermanos, por ejemplo, cuando pensaba un poquito en esto, hermanos, les decía hoy al principio y retomo al principio un poquito que Cristo cuando habla, ahora ya hablaba más abiertamente y de que Él iba a venir en la gloria de su Padre. Y que lo que tiene que ver con la salvación apunta siempre a eso, ¿no es cierto? Y pensaba en el libro de Hebreos 11, y por ejemplo en Moisés y en Josué. Dos hombres, hermanos, que Dios le dio una comisión o un ministerio impresionante, pero dificilísimo. Y renegaron, y lidiaron, y renegaron un montón. Y la pasaron, hermanos, por dolor, por decepciones, por un montón de cosas, cada uno de ellos. A pesar de que veían, ¿no es cierto?, los milagros de Dios, igual que el pueblo y todo eso, pero ellos pasaron por eso. Pero dice ahí en Hebreos, hermanos, que ellos se mantuvieron y que ellos hacían todo eso porque estaban esperando la Jerusalén celestial. Porque estaban esperando, hermanos, y tenían la mirada puesta, dice en Hebreos, en la ciudad hecha, no hecha por mano de hombres, sino hecha por Dios. Porque estaban esperando este momento, esto de que habló Jesús acá, hermanos, el día que Él venga en la gloria de su Padre. Eso era lo que ellos miraban. Eso era, hermanos, lo que hacía que ellos se mantuviesen firmes. Eso era lo que ellos perseguían, era la causa final de ellos. Y por eso todo lo que tenían por delante y lo que Dios le había puesto por delante, el renegar con el pueblo, las decepciones, el dolor y todas esas cosas, hermanos, ellos las enfrentaron sin miedo y entregaron su vida y no tuvieron miedo de perder su vida, su orgullo. Se negaron a sí mismos, hermanos, por esa causa. Amén. Pero mientras tanto, y esto ahora, hermanos, sucede también con nosotros. Mientras tanto, tanto Moisés como Josué podían ver que lo que Dios le había dicho se iba cumpliendo. Podían ver que Dios había sacado al pueblo y que lo había usado a él, Moisés, por ejemplo, de Egipto. Podían ver, hermanos, que los estaba llevando a la tierra prometida, a pesar de las dificultades y del renegar y de todo lo que el pueblo hacía, el pueblo rebelde, hermanos, pero podía ver Moisés que Dios lo estaba llevando y que se iba cumpliendo todo eso. Josué también podía ver, hermanos, que iban derrotando las ciudades y se iba asentando el pueblo, iba tomando la tierra. Y después tomaban otra y tomaban esa tierra y tomaban otra ciudad, derrotaban a sus enemigos y tomaban otra ciudad, hasta que tomaron toda la tierra y el pueblo se instaló en la tierra que Dios le había dado. Entonces podía ver que lo que Dios les había prometido, los dos, podían ver que lo que Dios les había prometido a ellos era real, era verdad. Entonces podían asociar, y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, al ver la gloria de Dios cumpliéndose en ellos, las promesas de Dios cumpliéndose en ellos y en su ministerio, hermanos, y en lo que Dios había prometido que se estaba cumpliendo, lo podían asociar con esa ciudad celestial que ellos esperaban. Y podían decir, significa que esa ciudad, que esa promesa mayor, que no la vamos a ver ahora en vida nosotros, podían pensar ellos, esa promesa mayor está más cerca que cuando empezamos. Está más cerca. Amén. Vamos hacia ello. Y dice ahí en hebreo, que me gusta como lo dice, lo saludaban de lejos. Amén. Lo anhelaron, lo anhelaban y lo saludaron de lejos. Y podían verlo, podían contemplarlo desde lejos. Amén. Pero el trabajo impresionante que estos dos hombres, especialmente tomaba ellos y los demás también, estos dos hombres tenían. Y esa misión tan importante, hermanos, pero lo más importante para ellos era la ciudad celestial, lo que no veían. Amén. Pero que Dios les había prometido.
la Jerusalén celestial, donde van a estar un día juntamente con nosotros. Amén, que Hebreos incluso lo dice. Hermanos, que también eso suceda con nosotros. Que también podamos ver, hermanos, en nosotros que hemos creído, que hemos sido salvados, que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz, hermanos, y a perder nuestra vida, o sea, nuestros proyectos, nuestro orgullo y todas esas cosas, en ya no vivir para nosotros, sino vivir para el otro y vivir especialmente para Dios y para nuestro prójimo, hermanos. Eso es perder la vida por causa de Jesús. Que nosotros también podamos ver que esa ciudad, hermanos, la podemos ver en el camino a medida que vamos avanzando. Ya no miento, ya no me interesa mentir, no quiero mentir y no importa cómo quede, no voy a mentir. Ya no hay orgullo en mí. Ya pueden decirme lo que quieran o calumniarme cuanto quieran, hermanos, y no me voy a enojar. Ya no tengo enemigos de mi parte, por lo menos. Y si los puedo ayudar y si puedo hacer el bien para ellos, los voy a hacer. Ya quiero obedecer a Dios en todas las cosas. Y si tengo que esperar, esperaré y que Él me ayude. No es fácil quizás, pero que Él me ayude también. Hermanos, saber que todas esas cosas se han formado en su corazón, en nuestros corazones, significa, hermanos, que la promesa de Dios de habernos salvados y de ahora estar santificándonos se está cumpliendo en nosotros. La promesa de Dios de que el pecado muere ahora en nosotros, hermanos, de que ahora somos hombres, hermanos, vivos físicamente, pero vivos espiritualmente también, y no muertos vivos como éramos en el mundo, hermanos, o hombres vivos pero muertos espiritualmente. Ahora somos vivos, sí, pero vivos espiritualmente también, porque Cristo nos ha resucitado juntamente con Él, dice la palabra de Dios. Que esa promesa se está cumpliendo en nosotros. Y entonces podemos saber, y entonces podemos alentarnos nosotros mismos, hermanos, de que ese reino, ese momento en cuando Cristo venga en el reino de su Padre junto a sus ángeles, esa ciudad celestial, esa Jerusalén celestial, es real y está cada vez más cerca de nosotros. Amén. Eso, hermanos, es la vida cristiana. Esos son los hijos de Dios. La salvación es, hermanos, desde el momento que usted creyó y se convirtió, usted es salvo. Pero la consumación está, hermanos, cuando Cristo venga, cuando estemos allá con Él. Amén. Ahora somos salvos y tenemos que tener la certeza de que vamos a estar con Él cuando Él venga en el reino de su Padre. Que esa va a ser la consumación, o sea, cuando ya lo veamos, cuando ya no necesitemos fe, porque ya lo vemos, porque ya estamos ahí. Pero en ese mientras tanto, que es nuestra vida, que es toda nuestra vida, que es lo que nos queda de vida acá hasta que muramos nosotros, hermanos, podamos ir viendo el avance, podamos ir viendo que cada vez, hermanos, la saludamos más de cerca, podríamos decir ahora, ¿no es cierto? Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sígueme. Amén. El que quiera salvar su vida, su orgullo, sus cosas, sin importarle a Dios, por causa de mí, la perderá. Pero el que la pierda, el que deje todo por causa de Cristo, el que deje todo por seguir a Cristo, la hallará. Va a vivir por la eternidad.